Muy bien amigos, en esta primera parte del curso de tablas dinámicas vamos a ver los pasos para crear una tabla dinámica en Excel. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pararnos en una celda de nuestra base de datos o seleccionar la tabla completa de nuestra base de datos. Cometí un error. Seleccionar nuestra base de datos completa, o simplemente seleccionando una celda de esa base podemos insertar. Luego nos dirigimos a la pestaña de insertar, nos ubicamos donde dice tabla dinámica y le damos un clic. Ahí nos muestra un pequeño cuadro de diálogo donde nos va a dar ciertas opciones. Lo primero que dice es que selecciones los datos a analizar. Entonces ya nosotros hemos seleccionado, yo estoy trabajando con una tabla de datos, la tabla 1. Si fuese un rango nos dijera que el rango sería desde A3 hasta E28. Bien, seguimos podemos utilizar también una fuente de datos externa, ya sea en Access o otro libro de Excel. Luego nos dice que elijamos dónde queremos colocar el informe de tabla dinámica. Por defecto viene chuleado donde dice una nueva hoja de cálculo. Es lo más recomendable. Si vamos a analizar una base de datos pequeña, podemos utilizar pues la hoja existente y le decimos en qué ubicación de esa hoja existente queremos que se ubique la tabla dinámica. Luego nos dice, elige si quieres analizar varias tablas. Vamos a dejar ese check sin marcar y le decimos aceptar. Él ya nos ha creado una nueva hoja en donde nos muestra los campos de la tabla o de nuestra base de datos, y a la izquierda nos dice está más bien ubicado el destino que le hemos dado a nuestra base de datos, y nos muestra en unas imágenes la posible forma que podemos darle a esta tabla dinámica. Nos muestra en el título el nombre de esa tabla dinámica, que para este caso se llama tabla dinámica 2. Entonces, ¿cómo le vamos a dar forma a esta tabla dinámica? Inicialmente vamos a darle un clic a fecha y nos los va a llevar a filas, a rótulos de filas. Si yo no deseo que esté en filas sino en filtros, simplemente arrastro de un recuadro a otro. Luego me voy a traer el cuadro de empleados a filtros. El nombre de empleados lo voy a tener en rótulos de filas, y en columna voy a tener las horas laboradas un día, y el número de actividades lo voy a tener también en mi filtro de informe. De esta forma ya hemos creado una base de datos, una tabla dinámica de la cual podemos iniciar pues los diferentes análisis. Hay algo que se llama valores, en donde nosotros vamos a colocar los datos que sean numéricos, obviamente. También podemos colocar datos que sean como texto, pero van a ser más limitadas las funciones de los cálculos para los datos que se ingresen en esta casilla. Muy bien. Por defecto él ha sumado todos los datos que ha encontrado en la columna de horas laboradas días. Le damos un clic y nos vamos a la opción de configuración de campo de valor. Allí podemos escoger qué función o qué cálculo nosotros deseamos que él nos haga con respecto a los valores que se encuentran en la columna de horas laboradas días. Entonces podemos hacer un promedio de horas, podemos hacer una cuenta, es decir, que nos cuente cuántos registros hay de horas, la suma, que es lo que está haciendo ahora mismo, el máximo valor o el máximo número de horas que trabajó un empleado, el mínimo número de horas que trabajó un empleado. Podemos hacer un producto, es decir, él va a tomar para cada empleado y multiplicar esas horas, contar los números, que es básicamente lo mismo que hace esta operación, y este tipo de funciones estadísticas que vemos acá. Vamos a dejarlo que haga un promedio para este caso, que está bastante resumido,
y ahí podemos ver cuánto en promedio trabaja un operario por día. Si queremos ver cuánto trabajó cada día o cuál fue el promedio de cada empleado en cada uno de sus días, simplemente arrastramos fecha al rótulo de filas, al rótulo de columnas, y vemos que se ha trasladado pues los días en los que hay registros, se han trasladado los títulos de las columnas. Ahora démosle un poco de formato con clic derecho, formato de celdas, y escogemos uno personalizado para fecha, el que mejor nosotros consideremos que pueda llevar el informe. Vamos a escoger este, febrero del año 18, no, está muy general. Veamos formato, vemos qué otro podemos utilizar. Utilicemos este, 1 de febrero, 2, 3, 4 y así sucesivamente. De esta manera podemos dar formato, podemos configurar los cálculos de un campo, y digamos que podríamos darle forma a nuestra. Espero haber sido claro y nos vemos en el siguiente capítulo.